Feliz sábado, hermanos. ¿Cómo se sienten en el día del Señor? Qué privilegio, ¿verdad? Todavía tenemos ese privilegio de congregarnos. Es una bendición. Y yo creo que esta crisis nos ha enseñado algo a nosotros. Esta pandemia yo creo que nos ha enseñado algo. ¿Y saben qué? Es a no tener miedo. ¿Por qué? Porque miren ustedes, hermanos, cómo se ha utilizado esto precisamente para prohibir que su iglesia, la iglesia del Señor, se congregue. Y acuérdense que hay poder cuando nosotros nos congregamos, porque todos oramos juntos, porque todos estamos en este lugar en un mismo sentir. Y el diablo le tiene temor a eso, cuando nosotros nos congregamos y estamos todos unidos en un mismo propósito. Por eso es que es digno de gozarnos en su santo sábado. Para eso es este día, un día especial en el cual nos reunimos para alabar y glorificar el nombre del Señor. Ese es el propósito de este día. No todos son malas noticias. En medio de las cosas que van a venir, el Señor siempre tiene una solución. El Señor siempre va a proteger a su pueblo fiel, por más que caigan los juicios de Dios sobre esta tierra. Y de eso se trata este mensaje que voy a presentar en esta mañana. Como ustedes bien saben, yo estoy presentando una serie de mensajes que tienen que ver con los eventos finales. Y lo he escogido porque este es el tiempo, estamos precisamente viviendo un tiempo en el cual ya estamos viendo a las claras cómo la gracia se está cerrando cada vez más. El tiempo de gracia se está cerrando. Es decir, hermanos, que nos queda poco tiempo para prepararnos. Y cuando hablo de preparación, estamos hablando de nuestro tiempo individual de cada uno de nosotros. Lo que ya nosotros sabemos, porque nosotros como iglesia somos un pueblo privilegiado, un pueblo que conoce no solo la Biblia, sino también el espíritu de la profecía. Hemos sido un pueblo grandemente bendecido. Tenemos el mensaje, entendemos la profecía, entendemos los escritos, tanto de la Biblia como del espíritu de profecía. Lo tenemos en la mente, pero ahora ¿qué es lo que falta? Ahora falta es ponerlos por obra, vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso es lo que nos falta a nosotros. Tener una experiencia que todavía no hemos tenido. Y esa experiencia es la que tuvieron, como lo estábamos estudiando en la escuela sabática, Jacob. Esa experiencia que tuvo Jacob, que a pesar de que pecó, a pesar de que él se equivocó, sin embargo, él se aferró de la promesa. Y esa es la fe que nosotros necesitamos desarrollar. Y por esa razón, hermanos, tenemos poco tiempo para eso. Y este es el momento de que nosotros tenemos que prepararnos, porque no cabe duda, estamos viendo ante nuestros ojos el cumplimiento fiel de la profecía. De esa profecía que nosotros hemos conocido, de esa profecía que hemos estudiado como pueblo de Dios. ¿Ya la vemos cumplirse? ¿O es que acaso eso no nos alegra? ¿Por qué será que el pueblo de Dios, el pueblo profeso, el pueblo remanente, porque nosotros nos consideramos del remanente, ¿sí o no? ¿Por qué será que dentro del remanente hay miedo? ¿Por qué tenemos miedo? ¿Por qué no tenemos confianza en las promesas que el Señor ha hecho por su pueblo a través de su palabra? ¿Por qué tenemos miedo? Deberíamos de estar alegres porque ya esto se va a terminar. El apóstol Juan
Cuando el Señor Jesús, allá en la isla de Patmos, le dijo en visión, ciertamente vengo en breve. ¿Cuál fue la expresión de Juan? Amén. Sí, ven Señor Jesús. Juan deseaba que este conflicto se terminara de una vez por todas. Juan había comprendido la naturaleza del conflicto que estamos nosotros viviendo. ¿Ya eso lo entendía Juan? Y quizás a nosotros nos hace falta entender esa naturaleza de ese conflicto. Quizás nos hace falta comprenderlo. Los apóstoles lo entendieron. Oh, hermanos, pero tenemos una esperanza, que así como ellos fueron defectuosos de carácter, nosotros también, a pesar de nuestras debilidades, podemos alcanzar la santidad que alcanzaron los apóstoles. Tenemos esa esperanza. Pero va a depender de cada uno si echamos mano de la salvación y la vida eterna que el Señor ha edificado para cada uno de nosotros. Bien, vamos a continuar con esta serie de mensajes que pertenecen a la serie Los Eventos Finales. La vez anterior yo había hablado del cierre de la gracia. Ahora, ¿qué va a ocurrir después que la gracia se cierre? ¿Qué es lo que viene inmediatamente después cuando el Señor Jesucristo se levante del lugar santísimo, del santuario celestial, donde está intercediendo por cada uno de nosotros? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Va a ser la caída de las 7 postreras plagas. Y de eso se trata el mensaje en esta mañana. ¿Ok? La caída de las 7 postreras plagas. Ahora, las 7 copas de la ira de Dios, como lo leyó nuestro hermano Rubelí en Apocalipsis capítulo 16. Vamos a nuestras Biblias, vamos a comenzar con este versículo, que es la lectura bíblica de este mensaje. Apocalipsis capítulo 16, versículo 1. Apocalipsis capítulo 16, versículo 1. Fíjense bien lo que dice la palabra de Dios. Dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Oh, hermanos, nosotros vemos claramente que el Señor está dando una orden en este versículo, ¿verdad? Y esa orden es, manda a los 7 ángeles que tienen las 7 copas de la ira de Dios. ¿Y qué le dice el Señor a estos ángeles? Id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Nosotros conocemos el carácter de Dios, ¿verdad? O tratamos de conocer cómo es el carácter de Dios. Cuando nosotros estudiamos el carácter de Dios, vemos 3 elementos que son inseparables en el carácter de Dios. Vemos el amor. Imagínense ustedes, tan grande es el amor de Dios. Por eso dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, ¿para qué? Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea, es tan grande el amor de Dios que ofreció a su Hijo. Él no tenía la obligación de hacerlo. Él pudo haber dejado que este mundo se perdiera, porque total, ¿cuán infinito es el universo? ¿Cuántos mundos no hay donde hay seres que adoran a nuestro Padre Celestial, que no cayeron en pecado? El Señor no tenía la obligación de venir a este mundo a salvar al hombre. No tenía. Pero es tanto el amor de Dios que descendió en forma de hombre, se humilló a sí mismo, ¿para qué? Para alcanzar al hombre en su estado de decadencia espiritual donde estaba.
Por eso es que tenemos nosotros que estar agradecidos. Hermanos, tenemos que estar infinitamente agradecidos por ese gran sacrificio que hizo nuestro Salvador Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Bueno, el amor, el primer elemento en el carácter de Dios. La justicia, que se caracteriza porque el Señor le va a pagar o le va a dar a cada quien conforme a sus obras. En otras palabras, el castigo. Porque el Señor también castiga a sus hijos fieles. Muchos hermanos dicen que Dios no castiga, algunos dicen por ahí, y hasta se ha levantado un viento de doctrina que dice que Dios no mata. Hermanos, cuando el Señor se aira, y fíjense bien que aquí está hablando de las 7 copas de la ira de Dios. Eso es lo que se conoce como la extraña obra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor no se deleita tampoco en castigar a sus hijos fieles. Pero el Señor tiene que hacerlo ¿para qué? Para ponerle un límite al pecado. Porque si el Señor no castigara a este mundo, ¿qué pasaría? Hermanos, yo creo que ninguno de nosotros existiríamos. No llegáramos hasta el fin de la historia de esta tierra. Pero gracias a que el Señor ha intervenido en ciertos momentos de la historia de esta tierra, que le ha puesto un freno al pecado, para que el pecado no se desborde y acabe con este mundo, o acabe con los hijos fieles. Por eso es que el Señor tiene que intervenir en ciertos momentos. Bueno, la justicia, segundo elemento en el carácter de Dios. Y el tercer elemento en el carácter de Dios, la misericordia. La misericordia de Dios. ¿Cómo el Señor nos da tiempo para que nosotros nos arrepintamos? ¿O es que acaso es en vano lo que está haciendo nuestro Salvador Cristo Jesús en el santuario celestial, lugar santísimo? ¿Qué es lo que está haciendo nuestro Salvador Cristo Jesús en este momento? Está ofreciéndole su sangre al Padre. Padre, mi sangre, yo la derramé por este hijo rebelde. Dale un poquito más de tiempo. Dale un poquito más de tiempo para que se arrepienta. Eso es lo que está haciendo el Señor Jesús por cada uno de nosotros, ofreciendo su preciosa sangre por cada uno de nosotros. ¿No es eso maravilloso, hermanos? ¿No es motivo de darle gracias al Señor? Por eso es que eso se conoce como la extraña obra, que se va a manifestar en los postreros tiempos. Esto el derramamiento de las 7 copas de la ira de Dios. Otro versículo que también habla sobre las 7 copas de la ira de Dios, también lo tenemos ahí al lado. Apocalipsis capítulo 15, versículo 1, también habla de las 7 copas de la ira de Dios. Escuchen cómo dice este versículo. Vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. ¿Lo ven? Hermanos, va a llegar el tiempo en que el Señor se va a levantar con gran ira para castigar ¿a quiénes? A aquellos que rechazaron su misericordia. Es terrible ese momento, hermanos. Por eso es que hay un versículo por ahí, una cita que dice, más vale que no me hayas conocido. Por eso, hermanos, ya nosotros lo que conocemos, ya Dios nos va a juzgar por la luz que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Hablando, ahora, ¿en qué momento se va a derramar las 7 plagas postreras? También el profeta Daniel habla de un tiempo de angustia cual nunca ha habido. Vamos a buscar Daniel capítulo 12, versículo 1. Un versículo que nosotros hemos leído, quizás lo hemos estudiado muchas veces. Daniel capítulo 12, versículo 1. Fíjense bien este versículo tan importante, tan interesante, como dice aquí la palabra de Dios, el profeta Daniel.
Daniel capítulo 12, versículo 1. ¿Ya lo tienen todos? ¿Ok? Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Oh hermanos, ¿qué es lo que nos describe Daniel capítulo 12, versículo 1? Dice que en aquel tiempo, ¿en qué tiempo? En el tiempo, hermanos, cuando la gracia general para este mundo sea cerrada. En aquel tiempo se levantará Miguel. Recuerden que Miguel es el nombre, uno de los tantos nombres que tiene nuestro Salvador Cristo Jesús. Miguel, ¿qué está haciendo? Está intercediendo por cada uno de nosotros, como se los dije anteriormente. Y dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Pero una vez que Miguel se levante, ¿qué va a ocurrir? Dice que será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero no termina ahí la cita. Dice, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo. ¿Quiénes son ellos? Todos los que se hallen escritos en el libro de la vida. Es decir, los que permanecieron sus nombres en el libro de la vida del Cordero, ellos van a ser libertados por la voz de Dios. Qué precioso, ¿verdad? Esa es la promesa que el Señor nos da, especialmente a aquellos que sean fieles a los mandamientos de Dios. Les voy a leer aquí una cita que está en el Conflicto de los Siglos, en la página 685-686. Escuchen bien lo que dice esta cita del Conflicto de los Siglos, hablando de ese tiempo de angustia. Para los que están anotando, página 685-686 del Conflicto de los Siglos. Dice, cuando Cristo deje de interceder en el santuario, se derramará sin mezcla la ira de Dios, de la que son amenazados los que adoran a la bestia y a su imagen y reciben su marca. Las plagas que cayeron sobre Egipto cuando Dios estaba por libertar a Israel fueron de índole análoga a los juicios más terribles y extensos que caerán sobre el mundo inmediatamente antes de la liberación final del pueblo de Dios. O sea, nada bueno nos espera, especialmente a aquellos que han rechazado la misericordia de Dios. O sea, los juicios más terribles los describe el Conflicto de los Siglos como los juicios más terribles que jamás hayan caído sobre este planeta Tierra. Pero dice, acuérdense que el Señor, como lo dice el Salmo 91, y ahí es donde se aplica el Salmo 91 ¿para quiénes? Para el último remanente. ¿Cuál es el último remanente? Después que la gracia haya sido cerrada, los justos fieles que van a quedar son solamente los 144,000. Ellos son los que van a ver caer las 7 postreras plagas. Sobre ellos se va a cumplir lo que dice el Salmo 91. Caerán a tu lado 1,000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará, gloria a Dios. Oh hermanos, hay promesas para el pueblo de Dios. Pero esas promesas tienen una condición. ¿Y cuál es la condición principal para que nosotros podamos gozar de esas bendiciones? La obediencia a los mandamientos de Dios. Ser fieles a los principios que están establecidos en su palabra. Así como los 3 jóvenes hebreos fueron fieles
que le dijeron al rey Nabucodonosor: sepas, oh rey, que no nos vamos a postrar ante tu imagen, porque tenemos un Dios en los cielos que nos librará de tu mano, oh rey. Y si no nos libra de tu mano, tampoco nos vamos a postrar ante tu imagen. Esa es la firmeza que nosotros necesitamos hoy por hoy, cuando venga esa gran prueba para el pueblo de Dios. ¿Cuál va a ser la gran prueba que va a venir sobre el pueblo de Dios? Sobre este mundo, la ley dominical. Esa va a ser la gran prueba para nosotros. Porque va a ser tan severa, hermanos, que no vamos a poder ni comprar ni vender si no tenemos la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Por eso es que es muy importante ahora mismo que nosotros no sigamos perdiendo el tiempo que hemos perdido. El tiempo, hermano, es oro en este momento. Y cada día que pasa, cada semana, cada mes, cada año, estamos ¿en qué? En cuenta regresiva, hasta el día en que la gracia se cierre. Hasta el día en que las leyes humanas levanten este decreto, como lo es la ley dominical. Así como los jóvenes hebreos fueron fieles, nosotros también tenemos que decirles a las leyes terrenales: sepa, oh rey, sepas, Francisco, que no voy a adorar tu domingo, yo adoro a Jehová de los ejércitos, al santo sábado que Él estableció. Eso es lo que nosotros tenemos que decirle a las autoridades de esta tierra. Estar preparados para ese momento. Por eso, hermanos, el tiempo que nos espera necesita de una fe que sea capaz de soportar el hambre, la demora y el cansancio. Estar seguros de que Dios va a suplir todas nuestras necesidades. Así perdámoslo todo, así perdamos trabajo, así perdamos nuestra casa, nuestras propiedades, que no podamos comprar ni vender, pero si somos fieles al Señor, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Y que eso no sea solamente un versículo, eso tenemos que hacerlo carne y sangre dentro de nosotros, hermanos. Que nosotros vivamos esa experiencia de que el Señor va a suplir todas nuestras necesidades. Por eso es importante que meditemos en estas cosas. Por eso, como les decía, las 7 plagas postreras serán derramadas sobre la tierra inmediatamente después de que se cierre el tiempo de gracia para esta tierra. Apocalipsis capítulo 22 nos dice cómo va a quedar dividido este mundo después que la gracia haya sido cerrada. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Aquí vemos 2 grupos. Los justos y los impíos, ya declarados definitivamente. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Escuchen bien lo que dice el Señor aquí en su palabra. Apocalipsis capítulo 22, versículo 11. Dice: el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. ¿Lo ven? Así va a quedar dividido este mundo una vez que la gracia haya sido cerrada. Mientras tanto que la gracia no se ha cerrado, los que son impíos ahora en este momento, los hermanos que han caído en apostasía, que se han apartado de la verdad, tienen la oportunidad de volver otra vez a abrazar estas verdades. Tienen la oportunidad de arrepentirse y el Señor los puede perdonar. Y hasta puede borrar sus pecados como que si nunca hubiese pecado. Esa es la buena noticia. ¿O es que acaso que el Evangelio no son buenas nuevas de salvación? Tenemos que echar mano ahora mismo
de eso, de esas promesas tan preciosas que el Señor nos ha dado en su palabra. Ahora es el tiempo, hermanos, de arrepentirnos, de hacer cambios y reformas en nuestra vida. Ya estamos viendo el cumplimiento de las profecías. ¿Qué más queremos nosotros? ¿Será que necesitamos de 1 milenio más de tiempo para arrepentirnos? ¿Cuánto tiempo más tiene que esperar el Señor por nosotros? Interesante, ¿no? Bien, voy a leerles una cita para los que tienen la Biblia de estudios, el comentario que se encuentra en Apocalipsis capítulo 16, hablando de las 7 plagas postreras. El título del comentario es: Juan presenció los terrores de los últimos días. O sea, al apóstol Juan le fue presentado en visión lo que nosotros quizás en este momento estamos viviendo. Así como Juan, también a la sierva del Señor le fue presentado en una visión, que hasta ella le dijo al ángel: no, quítame eso, no soporto esa visión. Así le dijo ella al ángel que le estaba mostrando esa visión. Oh, hermanos, en otras palabras, cuán terribles son los eventos que van a venir. Pero no quiero, hermanos, con esto desanimarlos. Simplemente es una advertencia que el Señor da en su palabra. ¿Para qué? Para que nos preparemos como pueblo de Dios. Para que dejemos de hacer lo malo y hagamos lo recto ante los ojos de Dios. Ese es el propósito. Escuchen bien lo que dice este comentario. Juan presenció los terrores de los últimos días. Dice: Juan fue testigo de las terribles escenas que acontecerán como señales de la venida de Cristo. Vio ejércitos que se reunían para la batalla y el corazón de los hombres desfalleciendo de temor. Vio la tierra sacudida de su lugar, las montañas trasladadas al medio del mar. Vio cuando se abrían las copas de la ira de Dios y la peste, el hambre y la muerte que sobrevendrían a los habitantes de la tierra. Imagínense ustedes, hermanos, cómo será eso. Así será de terrible, cómo va a ser conmovida, sacudida la tierra, que hasta las montañas se van a trasladar al mar. ¿Cómo será eso? Imagínense ustedes esos cataclismos, esos desastres tan grandes que van a ocurrir, de tal magnitud como nunca ojo humano lo ha contemplado. Eso es lo que le espera a esta tierra. Pero recuerden, hay una promesa, y la promesa es que Dios va a proteger a sus hijos fieles. Esa es la promesa. Y por eso es que nosotros tenemos que primeramente saber que esto va a ocurrir, pero que también podemos escapar de la ira de Dios. Esa es la bendición que nos espera, ¿verdad? Que le espera a los hijos fieles. Evento de los últimos días, en la página 242, dice lo siguiente: solemnes eventos ocurrirán en el futuro. ¿Qué es lo que va a ocurrir en el futuro? Solemnes eventos ocurrirán en el futuro. Sonará una trompeta tras otra, una copa tras otra serán volcadas en forma sucesiva sobre los habitantes de la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Cuando sea derramada la primera plaga, no crean que va a haber un descanso y después va a caer la segunda. No, va a ser, terminó el derramamiento de la primera plaga, inmediatamente comienza la segunda. Y terminando la segunda, inmediatamente comienza la tercera. Así hasta la séptima plaga. Un castigo sobre otro castigo. Eso es lo que le espera, hermanos, a todos los impíos, aquellos que rechazaron la invitación misericordiosa de nuestro Salvador Cristo Jesús. El Señor intercediendo por nosotros. Hermanos, ¿quiénes somos nosotros para que el Señor interceda por nosotros? ¿Quiénes somos nosotros? Hermanos, el Señor nos ama, por eso siempre lo repito, un amor que nosotros no comprendemos.
La mente nuestra no está preparada para entender ese amor tan grande de Dios, que hasta para el hombre es un misterio. El amor de Dios es un misterio. Apenas Pablo pudo definir en 1 Corintios capítulo 13, apenas Pablo pudo definir el amor de Dios. Dice que el amor es sufrido, es benigno, no busca lo suyo, no guarda rencor, no se irrita, todo lo sufre, todo lo soporta, todo lo espera. El amor nunca deja de ser. Apenas pudo Pablo definir la palabra amor, y el hombre la ha distorsionado completamente, la palabra amor. El hombre no entiende lo que es el amor. Uno llama amor cuando uno le gusta a alguien, pero después cuando vienen los conflictos, ahí se terminó el amor. ¿O es que acaso no dice al final, el apóstol Pablo dice, el amor nunca deja de ser? ¿No dice que el amor no es sufrido? Oh, hermanos, tenemos que sufrir por otros, tenemos que aprender a amar. Por eso dice el Señor en el Sermón de la Montaña, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen y os ultrajan. ¿Estamos dispuestos nosotros a hacer eso? ¿Cuántas veces nos levantamos en contra de aquellos que nos ofenden? Oh, hermanos, eso es lo que nosotros necesitamos hacer, prepararnos para recibir una bofetada y poner la otra mejilla para que nos den la otra. Esa es la preparación para poder soportar ese tiempo de angustia cual nunca ha habido desde que hubo gente hasta entonces. ¿Ok? Bien, voy a leerles aquí otra cita, porque quiero compartir varias citas que encontré en este mensaje muy interesantes sobre este mensaje que tiene que ver con la caída de las 7 postreras plagas. En el libro Testimonio para los Ministros, en la página 182 y 183, dice lo siguiente. Dice, el mundo pronto ha de ser abandonado por el ángel de la misericordia. Oigan esto. Y las últimas 7 plagas han de ser derramadas. El pecado, la vergüenza, el dolor y las tinieblas abundan por doquiera. Pero Dios sigue concediendo a las almas de los hombres el precioso privilegio de cambiar las tinieblas por la luz. ¡Qué maravilloso! El error por la verdad, el pecado por la justicia. Sin embargo, la paciencia y la misericordia divinas no esperarán para siempre. A pesar de que la Biblia dice de que el Señor es grande en misericordia y que su misericordia es para siempre, porque así lo dice la Biblia, pero dice aquí la cita del Espíritu de profecía, aquí en Testimonio para los Ministros, dice, sin embargo, la paciencia y la misericordia divinas no esperarán para siempre. Nadie piense que puede esconderse de la ira de Dios detrás de una mentira, porque Dios dejará al alma sin esa escapatoria. Los rayos de la ira de Dios pronto han de caer, y cuando Él comience a castigar a los transgresores, no habrá tregua hasta el fin. La tormenta de la ira de Dios se está preparando y quedarán en pie solo aquellos que están santificados por la verdad en el amor de Dios. Ellos serán escondidos con Cristo en Dios hasta que la desolación haya pasado. ¿Qué es lo que va a hacer el Señor? Los va a esconder bajo sus alas. Él saldrá para castigar a los habitantes del mundo por su iniquidad, y la tierra descubrirá la sangre derramada sobre ella, y no encubrirá ya más a sus muertos. Interesante, ¿verdad? O sea, el Señor le está dando un tiempo a este mundo, a este planeta Tierra.
pero el hombre no está aprovechando el tiempo. Hay muchos que están dejando pasar los días, los meses, los años, viviendo una vida común, cuando el Señor más bien nos ha mandado a nosotros a vivir una vida peculiar, una vida que no se parece a la vida de la mayoría de las personas, una vida completamente diferente, una vida que dé testimonio de nuestro Salvador Cristo Jesús. ¿Tendremos tiempo? A veces me hago yo esa pregunta. ¿Tendremos tiempo, hermanos, para poder edificar el carácter de Cristo? ¿Será que todavía tenemos ese tiempo? Es para meditar, ¿verdad? Ok, la matutina Maranata. Voy a leer algunas citas también que están aquí en la matutina Maranata en relación a la caída de las 7 plagas postreras. Maranata en la página 96. Escuchen bien lo que dice aquí esta matutina, que para los que están anotando, del 31 de marzo. Maranata, página 96 del 31 de marzo. Escuchen lo que dice esta cita. Se me mostró al residuo de la tierra. ¿Qué dice ella, la sierva del Señor? Se me mostró al residuo de la tierra. El ángel les dijo: ¿queréis huir de las 7 postreras plagas? En tal caso, debéis morir para poder vivir. ¿Qué quiso decir el Señor con estas palabras? Debéis morir al yo. Tenemos que crucificar el yo, que es el enemigo número 1 del ser humano, para que Cristo pueda morar en nosotros. Y fíjense lo que sigue diciendo: preparaos, preparaos, preparaos. 3 veces lo dice. Debéis realizar mayores preparativos que los que habéis realizado. Sacrificadlo todo para Dios. ¿Cuánto tenemos que sacrificar para el Señor? Todo. Sacrificadlo todo para Dios. Ponedlo todo sobre su altar. El yo, vuestras propiedades, todo como sacrificio vivo. El entrar en la gloria lo exigirá todo. ¿Lo ven? Interesante, ¿verdad? Oh, hermanos, ¿estamos dispuestos nosotros a hacer ese sacrificio? ¿Qué dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1? Os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. O sea, el Señor no quiere que nos inmolemos, que sacrifiquemos nuestra vida poniéndonos una bomba como hacen algunas religiones extremistas, no. ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? El sacrificio del yo, el egoísmo que hay en nosotros, despojarnos de todo pecado, de toda inmundicia. Y cuando eso se logre en nosotros, ¿qué va a pasar? El Señor va a poder morar en nosotros. Por eso es que el Señor dice, y está tocando la puerta: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo, gloria a Dios. Eso es lo que el Señor le ofrece a sus hijos fieles. Oh, hermanos, qué difícil ha sido que nosotros le abramos la puerta al Señor. ¿Por qué? Porque todavía el yo quiere cerrarla, el yo quiere mantenerse todavía ahí. Pero el Señor quiere, todavía está tocando la puerta. Abrámosle antes de que sea demasiado tarde. Escuchen lo que dice otra cita también en la página 168 de la matutina Maranata, página 168, del 11 de junio. Dice, escuchen bien estas palabras: el comienzo del tiempo de angustia mencionado entonces no se refiere al momento cuando comiencen a caer las plagas, sino a un corto periodo que transcurre precisamente antes que caigan mientras Cristo está en el santuario.
O sea, acuérdense que hay el tiempo de angustia, pero está también el tiempo de angustia de Jacob, como lo estábamos estudiando esta mañana en la lección de escuela sabática. Sigue diciendo, en ese tiempo, cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra, y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. Por eso, hermanos, es que esto nos debe llenar de regocijo a cada uno de nosotros. Pero hay como un temor en el ambiente. La mayoría de las personas tienen temor porque algunos dicen, y hay la posibilidad, no es que no pueda pasar, hay la posibilidad de que en este país se produzca una guerra civil. Hay esa posibilidad. Pero hermanos, el Señor, ¿qué es lo que está haciendo en este momento? ¿Acaso el Señor no está reteniendo los 4 vientos? ¿No mandó a sus 4 ángeles puestos sobre los 4 ángulos de la tierra para mantener los vientos, para sostener los vientos, para que no sople viento alguno sobre la tierra, sobre el mar y sobre las fuentes de las aguas? ¿Hasta cuándo? Hasta que sea sellado en la frente los siervos de nuestro Dios. Y antes de que sean sellados en la frente los siervos de nuestro Dios, ¿qué tiene que pasar? Se tiene que predicar este evangelio del reino a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Ahora mismo, estos 200,000 periódicos que hemos recibido, para gloria de Dios, hermanos, eso es precisamente para eso. Para que este mundo sepa lo que va a pasar en este planeta Tierra. Para que el mundo se pueda quitar esa venda de los ojos. Para eso es ese material que se está enviando para diferentes códigos postales de este país y también para el mundo entero a través de las redes sociales. Por eso es que nosotros estamos haciendo este trabajo, para honra y gloria del Señor. Hermanos, el Señor no va a permitir que haya conflicto hasta que el mundo sea amonestado sobre lo que va a ocurrir en este planeta Tierra. Sigue diciendo esta cita. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del tercer ángel y preparar a los santos para que puedan subsistir mientras sean derramadas las 7 postreras plagas. Oh, hermano, miren la misericordia de Dios. Antes de que sean derramadas las plagas sobre este mundo, ¿qué va a pasar? El Señor primeramente tiene que permitir la proclamación del potente pregón del mensaje del cuarto ángel. El que el mundo sea amonestado y después de que cada quien haya tomado la decisión, unos para vida eterna y otros para muerte y confusión perpetua, ahí es donde se va a cerrar la gracia. Y después del cierre de la gracia es que van a ser derramadas las 7 plagas postreras. Es decir, el Señor le va a pagar a cada quien conforme a sus obras. ¿Ok? Bien. Apocalipsis capítulo 15. Vamos a volver otra vez a Apocalipsis capítulo 15. Versículos del 5 al 8. Dice, Apocalipsis capítulo 15, versículos del 5 al 8, dice: Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Y del templo salieron los 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino limpio y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cintos de oro. Y uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro, llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos. Y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Bueno, voy entonces a continuar con la descripción de las 7 plagas de la ira de Dios, que están contenidas, por supuesto, en Apocalipsis capítulo 16. Vamos a centrarnos en Apocalipsis capítulo 16 y vamos a leer el versículo 3.
Aquí en el versículo 3 nos describe la primera plaga. Apocalipsis capítulo 16, versículo 3. Escuchen bien lo que dice. Voy a hacer una breve descripción porque el tiempo no me lo permite, porque esto es mucho de lo que tenemos que hablar en relación a este mensaje. Pero voy a ser breve en cuanto a la descripción de las 7 plagas postreras. Ok, la plaga o la primera plaga, Apocalipsis capítulo 16, versículo 3, dice, Apocalipsis capítulo 16, versículo 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra, y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. ¿Sobre quién es esta primera plaga, hermanos? ¿Sobre quiénes? Sobre los que adoraban la bestia, la imagen de la bestia, tenían el número de la bestia, es decir, sobre ellos está reservada esta primera plaga. Ahora, fíjense que habla de una úlcera maligna y pestilente. Cuando nosotros estudiamos lo que ocurrió en Egipto, también vemos una analogía, porque una de las plagas que cayó, de esas 10 plagas que cayeron sobre Egipto, una de ellas también tiene que ver con úlceras que cayeron sobre los egipcios. Vamos a buscarlo. Éxodo capítulo 9, versículos del 8 al 12. Dejen su dedo ahí en Apocalipsis capítulo 16 porque vamos a volver ahí más adelante. Éxodo capítulo 9, versículos del 8 hasta el 12. Para que ustedes vean que sobre Egipto también ellos sufrieron de una úlcera, la plaga de úlceras. Apocalipsis capítulo 9, versículos del 8 al 12. Escuchen bien lo que dice. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, tomad puñados de ceniza de un horno y la esparcirá Moisés hacia el cielo delante de Faraón. Y vendrá a hacer polvo sobre toda la tierra de Egipto y producirá salpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Versículo 10. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón y las esparció Moisés hacia el cielo y hubo salpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Y los hechiceros no podían estar delante de Moisés a causa del salpullido, porque hubo salpullido en los hechiceros y en todos los egipcios. Pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó como Jehová lo había dicho a Moisés. Esta historia, bueno, que no es una historia solamente, esto es algo que ocurrió realmente, porque nosotros sabemos que sobre Egipto cayeron estas 10 plagas. Y esto nos da una idea de cómo van a ser las 7 postreras plagas que van a caer sobre este planeta Tierra. Entre ellas, como les dije, una úlcera maligna y pestilente sobre ¿quiénes? Sobre los hombres que adoraron a la bestia y a la imagen de la bestia. Es decir, que recibieron la marca de la bestia para poder comprar y vender. ¿Ok? Pero fíjense, hermanos, la consecuencia que van a vivir aquellos que por debilidad reciban la marca de la bestia. ¿Ok? Bueno, vamos a continuar con la siguiente plaga, la segunda, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 16, versículo 3. Dice, el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre, como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. ¿Ustedes se imaginan, hermanos? Por un momento imagínense ustedes cómo será una vasta cantidad de agua como lo es el mar. ¿Cuántos miles de millones de galones de agua no tiene el mar? Billones y hasta trillones de galones, ¿sí o no? Y que todo eso se convierta en sangre. Pero ojalá que fuera sangre fresca. No sé si ustedes habrán olido, o sea, cómo huele la sangre cuando sale de la piel. Huele como a hierro, ¿verdad? Tiene un olor como de hierro. Pero ese no es el caso
de lo que está diciendo aquí esta segunda plaga. Dice claramente que es sangre como de muerto. Es decir, cuando una persona muere, usted sabe muy bien que a los 3, 4 días ya esa persona se está descomponiendo. Y lo primero que se descompone es la sangre. Ahora imagínense ustedes, hermanos, cuán terrible debe ser el olor, la pestilencia tan grande que se desprende de esa sangre, o sea, ese mar convertido en sangre. ¿Quién puede respirar un aire así? Por eso es que muchos van a morir. No solamente porque no puedan tomar el agua, porque obviamente el agua del mar no se bebe, pero nada más de la pestilencia del aire, muchos van a morir porque se van a asfixiar de la pestilencia tan grande. Esa es la segunda plaga. Ahora escuchen bien, la tercera plaga es muy parecida a esta segunda plaga. Apocalipsis capítulo 16, versículo 4. Dice, el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de las aguas, y se convirtieron en sangre. Ahora, voy a hacer un paréntesis aquí. También nosotros encontramos una analogía de esta plaga con las que cayeron sobre la tierra de Egipto. Éxodo capítulo 7, versículos del 17 al 21, también allá ocurrió exactamente lo mismo. Éxodo capítulo 7, versículos del 17 al 21. Escuchen lo que dice aquí Éxodo capítulo 7, versículos del 17 al 21. Dice, así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán y hederá el río. Y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques, y sobre todos sus depósitos de aguas, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Versículo 20. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová lo mandó, y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos. Y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Versículo 21. Asimismo, los peces que había en el río murieron y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él. Y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Versículo 25. Dice, y se cumplieron 7 días después que Jehová hirió el río. ¿Ustedes se imaginan, hermanos? 7 días sin poder beber el agua, porque ya en este caso son los ríos, la fuente de las aguas, es decir, lo que mantiene la vida del hombre se había contaminado. Es decir, Moisés, con el poder de Dios, con la vara que él tenía, golpeó las fuentes de las aguas con la vara y se convirtieron en sangre. Y imagínense ustedes que duró esto 7 días. Imagínense ustedes cómo también se habrá puesto eso, que también hedía, que no podían ni siquiera estar en ese lugar y les dio hasta asco, no podían beber porque no era agua, sino lo que era sangre, hermanos. Bueno, asimismo va a ocurrir en las 7 postreras plagas, en esta cuarta plaga que estamos nosotros leyendo, ¿verdad? Perdón, la tercera plaga. El tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre la fuente de las aguas y se convirtieron en sangre. Ahora, fíjense lo que sigue diciendo Apocalipsis capítulo 16, los versículos del 5 al 7, que continúa con esta tercera plaga. Dice, y oí al ángel de las aguas que decía,
justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Versículo 6. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Versículo 7. También oí a otro que desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Ahora, la pregunta que nos podemos hacer: ¿por qué? O sea, como lo dice el versículo 6, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Ahora, ¿por qué ellos lo merecen? La pregunta, ¿no? Escuchen lo que dice, o sea, ¿por qué razón Dios le va a dar a beber sangre a los impíos en el tiempo del fin? ¿Por qué razón? Escuchen lo que dice aquí también, aquí mismo en Apocalipsis capítulo 17, vamos a leer el versículo 6, hablando de esa bestia de 7 cabezas y 10 cuernos, que ya nosotros sabemos que representa a ese poder político religioso conocido como el papado, que es cabeza de la Iglesia Católica Romana. El versículo 6, escuchen bien lo que dice: una mujer, acuérdense que esta bestia está dominada ¿por quién? Por una mujer que estaba vestida de púrpura y escarlata y estaba adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas. Ya nosotros sabemos por los colores y por el oro que tenía, que representa sin duda alguna a la Iglesia Católica Romana. ¿Ok? Escuchen bien lo que dice el versículo 6. Dice: vi a la mujer ebria. ¿Cómo estaba la mujer? Ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, dice Juan, quedé asombrado con gran asombro. Oh, hermanos, ¿cómo estaba la mujer? O sea, estaba ebria porque así sería la cantidad de hombres y mujeres fieles que fueron asesinados por el poder político religioso conocido como el papado. Y ya nosotros sabemos cuándo fue eso, cuándo ocurrió en la supremacía papal número 1, estamos hablando desde el 538 después de Cristo hasta el año 1798 después de Cristo. Es decir, estamos hablando de 1260 años de supremacía papal. Y dice el libro de Uriah Smith, que fue uno de los pioneros que trabajó en el movimiento adventista, en su libro Las Profecías de Apocalipsis, dice Uriah Smith que en ese periodo de 1260 años de supremacía papal, la Iglesia Católica, es decir, el papado, asesinó a más de 100 millones de cristianos que fueron salvajemente torturados por este poder político religioso conocido como el papado. Hermanos, por eso es que aquí dice, cuando volvemos otra vez a esta tercera plaga, cuando dice, y oí al ángel de las aguas que decía en el versículo 5 de Apocalipsis capítulo 16, justo eres tú, oh Señor, el que eres y que eras, el santo, porque has juzgado estas cosas. Por cuanto derramaron sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado a beber sangre, pues lo merecen. Por eso, hermanos, es que los juicios de Dios son justos. Hay personas que dicen, oye, Dios es injusto porque permitió que mi madre se muriera. Hermano, muchas veces nosotros no sabemos por qué el Señor permite que nuestros seres queridos se mueran. Tristemente lo dice la palabra de Dios. Esas son las consecuencias del pecado. Acuérdense que la paga del pecado es muerte. Pero eso no se queda ahí, gracias al Señor. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa es la bendición. Entonces, continuando, hermanos, ¿por qué razón el Señor permitió que las aguas, o va a permitir en el futuro, que las aguas se conviertan en sangre? Bueno,
también aquí mismo en Apocalipsis capítulo 6, versículos del 9 al 11, en el contexto del quinto sello, hablando del quinto sello, escuchen bien, Apocalipsis capítulo 6, versículos del 9 al 11. Dice, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Versículo 11. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. ¿Qué nos está queriendo decir este versículo de Apocalipsis capítulo 6, versículos del 9 al 11? O sea, Juan vio las almas bajo el altar que estaban clamando y decían, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y venga nuestra sangre de los que moran en la tierra? ¿Pero qué le dijo el Señor? Ustedes tranquilos, descansen. Se les pusieron vestiduras blancas. Descansen un poquito. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando sean completado el número de sus consiervos que también van a morir como ustedes. O sea, en otras palabras, estamos ante la víspera de la segunda supremacía papal. Ya pasamos la primera. Ya murieron más de 100 millones de cristianos salvajemente asesinados por la Iglesia Católica. Pero ahora falta la segunda supremacía papal, que es la que nosotros estamos por vivir en estos postreros tiempos. Por eso es necesario que el pueblo de Dios se prepare, para que nosotros, si nos quitan la vida, hermanos, si derramamos nuestra sangre, sea para gloria de Dios, sea para que seamos sellados para vida eterna. Con ese propósito. Así que no tengamos temor. No tengamos temor por los que matan el cuerpo. Tengamos temor por aquel que puede matar el alma. A ese sí tenemos que tenerle temor. Por eso dice el mensaje del primer ángel, temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. A ese sí tenemos que tenerle temor, al Señor. No a los que quitan la vida. Tenemos que prepararnos más bien para darle gloria a Dios con nuestro cuerpo, entregar nuestro cuerpo para glorificar el nombre del Señor. Bueno, continuamos con la cuarta plaga. Apocalipsis capítulo 16, versículo 8. El cuarto ángel derramó su copa sobre el sol, al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Imagínense ustedes, hermanos, el versículo 9. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria a Dios. ¿Lo ven? O sea, hermanos, que se va a repetir la misma historia que se repitió en Egipto cuando fueron derramados las 10 plagas sobre Egipto. ¿Qué era lo que pasaba con los egipcios cada vez que caía una plaga y después de una, después caía la otra? ¿Qué pasaba? Ellos siempre estaban blasfemando el nombre de Dios, ¿sí o no? Faraón nunca se arrepintió. O sea, medio se arrepentía ahí cuando sentía la severidad de la plaga, pero una vez que se recuperaba, volvía otra vez y se levantaba contra el Dios del cielo. Asimismo va a ocurrir con los impíos, con el derramamiento de las 7 postreras plagas. La quinta plaga, versículo 10 de Apocalipsis capítulo 16. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de dolor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras
y no se arrepintieron de sus obras. A pesar de que estaban pasando por un gran dolor, que dice que hasta se mordían de dolor sus lenguas con lo que estaban pasando, sin embargo así, hermanos, no se arrepintieron de sus obras. ¿Se dan cuenta por qué Apocalipsis capítulo 22 dice: el que sea justo siga siendo justo y el que sea injusto siga siendo injusto? Hermanos, cada caso ya ha sido decidido cuando caen las 7 postreras plagas. O sea, ellos nunca se van a arrepentir, van a seguir el mismo curso, y tanto es así que se van a levantar, y en medio de la caída de las 7 postreras plagas es cuando se va a dar el decreto universal de muerte sobre ese remanente, sobre esos disidentes que no dan, como dice el dicho común, no dan su brazo a torcer, o no ceden ante la presión de la bestia y la imagen de la bestia. Bueno, esa es la quinta plaga, ¿verdad? Versículo 12, la sexta plaga. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Oh, hermanos, ¿qué es lo que va a pasar cuando estas 7 plagas sean derramadas sobre la tierra? Los impíos se van a unir en contra ¿de quién? Del pueblo de Dios. Y acuérdense, como se lo estaba comentando, va a ser decretado ese decreto universal de muerte que va a darle libertad a todo ser humano, no solamente a las autoridades, sino a todo ser humano, que cuando encuentren a un disidente, a aquellos que se oponen en contra del nuevo orden mundial, tienen la libertad de matarlos. Cualquier persona, estamos hablando de los civiles. Eso va a ser el decreto universal de muerte, que va a llevar a los hijos de Dios a que clamen día y noche por su liberación. ¿Pero qué va a pasar? La buena noticia es de que ellos son los únicos, oigan esto, y esto es muy importante, los únicos que van a saber el día y la hora en que Cristo va a venir a esta tierra, van a ser la última generación, ese remanente final, los 144,000. Son los únicos que van a oír el día y la hora. Más nadie lo va a saber. Por eso dice que cantaban un cántico nuevo que nadie podía aprender. ¿Por qué? Porque esa experiencia la van a tener solamente los 144,000, que van a oír claramente la voz de Dios. Y la mayoría de los impíos, ¿qué es lo que van a oír? Voz de trueno. No van a entender, sino fragor de truenos. Eso es lo que van a escuchar los impíos, hermanos. Bueno, termino con la séptima plaga. Apocalipsis capítulo 16, versículos del 17 al 21. Dice: el séptimo ángel derramó su copa por el aire, y salió una gran voz del templo del cielo, del trono, diciendo: hecho está. O sea, en otras palabras, ya la última plaga, ya ha terminado esto ya está terminado. Versículo 18. Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Versículo 19. Y la gran ciudad fue dividida en 3 partes, y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Versículo 20. Y toda isla huyó, y los montes no fueron hallados. Y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo,
como del peso de un talento. Y los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga del granizo, porque su plaga fue sobremanera grande. Oh, hermanos, escuchen, fíjense bien la naturaleza de esta última plaga, la séptima. ¿Cómo es? Primeramente se oye una voz del cielo que dice, hecho está. Dice que hubo voces, relámpagos, truenos, y dice, y un gran temblor de tierra, un terremoto como nunca lo ha habido sobre este planeta Tierra. Y hablando de terremotos, ustedes saben muy bien que en toda la historia de la Tierra ha habido el mayor de los terremotos, ya ustedes saben cuál fue, ¿verdad? Que fue el terremoto de Lisboa. Dicen que ese terremoto fue tan grande, de acuerdo a lo que describe el teólogo Uriah Smith en su libro Las Profecías de Apocalipsis. Él dice que fue tan grande ese terremoto, cuyo epicentro fue en Lisboa. Ahí fue el epicentro de este terremoto. Y dice que se sintió, imagínense, desde Europa hasta Suramérica, pasando por Asia, África, casi toda la tierra se conmovió por este gran terremoto que ocurrió en Lisboa. Y dice él, o sea, que la gente hasta brincaban, o sea, la tierra los levantaba en el aire, así sería de fuerte ese terremoto que ocurrió en Lisboa. Pero eso se queda corto, hermanos, por este gran terremoto que espera en esta séptima plaga. Y dice que es tan grande que por eso dice claramente que los montes fueron trasladados al mar, cordilleras enteras, montañas hundidas en la tierra. En otras palabras, un cataclismo como nunca ha habido sobre este planeta Tierra. ¿Ustedes se imaginan, hermanos, la angustia tan grande? ¿Ustedes se imaginan la angustia que va a pasar el remanente de Dios cuando vean caer 1000 a tu lado y 10,000 a tu diestra, pero a ti no llegará? Oh, hermanos, terrible va a ser eso. Y no solamente ese terremoto que va a destruir casi toda la tierra, sino también una lluvia de granizo, como del peso de un talento. Cuando nosotros investigamos qué es un talento en la Biblia, hablando en kilos, bueno, vamos a hablar en libras, porque en este país se habla en libras. Cada piedra de granizo pesa más de 70 libras. ¿Usted se imagina eso? Una lluvia de piedras cayendo sobre este planeta Tierra, como del peso de un talento. Oh, hermanos, todo eso va a ocurrir sobre este mundo. Pero el Señor le promete a su pueblo fiel que Él los va a cubrir con sus alas y que esta plaga no va a tocar ninguna morada del pueblo fiel de Dios. Voy a terminar con una cita que está aquí en el libro Evento de los Últimos Días, ya para terminar. Bueno, este tema es bien largo, ¿no? Pero lo estoy resumiendo porque es bien largo, ¿no? Dice aquí, Evento de los Últimos Días, para los que están anotando, en la página 277 y 278. Página 277 y 278 de Evento de los Últimos Días. Dice, bajo el subtítulo, El terror de los perdidos. Dice, cuando la tierra se bambolee como un ebrio, porque así va a pasar con esta séptima plaga, cuando los cielos se estremezcan y venga el gran día del Señor, ¿quién podrá estar firme? Una cosa verán temblando de agonía, de la cual procurarán escapar en vano. He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, como lo dice Apocalipsis capítulo 1, versículo 7. Los que no están salvos pronuncian desesperadas imprecaciones a la naturaleza muda, su Dios. Montes y peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono. Cuando la voz de Dios ponga fin al cautiverio de su pueblo, será terrible el despertar para los que lo hayan perdido todo en la gran lucha de la vida.
La ganancia de una vida entera les es arrebatada en un momento. Los ricos lamentan la destrucción de sus soberbias casas, la disposición de su oro y de su plata. Los impíos están llenos de pesar, no por su indiferencia pecaminosa para con Dios y sus semejantes, sino porque Dios haya vencido. Lamentan el resultado obtenido, pero no se arrepienten de su maldad. Oh, hermanos, terrible va a ser el castigo que va a caer sobre los impíos. Pero el llamado que el Señor nos está haciendo a nosotros en esta mañana, ¿cuál es? ¿Cómo podemos nosotros escapar ante este evento tan terrible que va a ocurrir antes de que Cristo venga? ¿Cómo nosotros tenemos que escapar de estos acontecimientos? Esto que va a destruir completamente la tierra. Hermanos, es la consagración a Dios. Es vivir una vida completamente santificada, una vida consagrada, una vida dedicada al servicio del Señor. Que cada día que pase no lo perdamos y no vivamos como que si no estuviera pasando nada. Al contrario, sí está pasando. Estamos viendo, y con esta pandemia que se inició en este año, este es el inicio de los eventos finales que han de acontecer sobre este planeta Tierra. Hermano, esto debería de despertarnos a cada uno de nosotros. Estamos como las vírgenes, no solamente las prudentes, sino las insensatas, todas cabecearon y se durmieron. Pero dice que a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, prepararnos. Por eso, como lo dice la sierva del Señor, preparaos, preparaos, preparaos. Ese es el clamor que el Señor nos está dando a nosotros en esta mañana. Porque el Señor no quiere que tú te pierdas, el Señor quiere que tú te salves. Pero para que tú te salves, hay una condición para poder disfrutar de las bendiciones que el Señor tiene sobre su remanente fiel. Y esas bendiciones van a hacer que el Señor no va a permitir que ninguna plaga toque la morada de los santos de Dios. ¿Queremos nosotros ser de ese pueblo? La sierva del Señor dijo, esforzaos por ser parte de los 144,000. Por esa razón, hermanos, en esta mañana el Señor nos está invitando a que nosotros nos preparemos para que cuando venga ese momento no nos agarre de sorpresa y que podamos nosotros decir con toda confianza, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará, gloria a Dios. Que el Señor les bendiga. Vamos a terminar con una oración. Los que puedan, vamos a doblar nuestras rodillas para terminar con una oración. Amantísimo Padre que moras en los cielos, Señor, aquí estamos arrodillados un grupo de tus hijos, suplicándote, Señor, que tú no nos deseches, sino que tú nos ayudes a que podamos formar parte de ese pueblo escogido sobre el cual tú vas a derramar tus grandes bendiciones. Señor, ayúdanos porque somos débiles, hemos pecado contra ti. Quizás tengamos un pecado acariciado que tenemos que confesarte y sobre todo, Señor, ayúdanos a que podamos experimentar un verdadero arrepentimiento, que podamos nosotros consagrar nuestras vidas, dedicar nuestras vidas completamente a servirte a ti, Señor, en espíritu y en verdad. En esta hora te pedimos, Señor, que tú nos ayudes como pueblo, como iglesias, que podamos ser la luz del mundo, que podamos darle al mundo este último mensaje de misericordia y que el mundo pueda entender que el tiempo se está terminando, que algo grande está por acontecer, que tú vienes con gran poder y gloria y vienes a buscar un pueblo. Por eso, Señor, te pedimos que nos ayudes a que podamos a gozarnos en ese día grande de Jehová, que sea un día de gloria y de gozo para nosotros,
Que no sea el día grande y terrible como lo van a ver los impíos, Señor, sino que podamos formar parte de ese remanente especial que va a estar en pie cuando nuestro Salvador Cristo Jesús venga con gran poder y gloria. En esta hora te pedimos, Señor, de forma muy especial, que tú seas con esta iglesia, que tú seas con cada miembro aquí representado, que seas con cada familia, Señor. Nuestras familias que no han sido convertidas, que ellos, antes de que sea cerrada la gracia, ellos puedan tomar la decisión de seguir al Cordero de Dios por donde quiera que va. Te pedimos también, Señor, que tú seas con los enfermos. Pasa tu mano sanadora sobre todos los enfermos, sobre los que sufren, sobre los que lloran, Señor. Danos palabras de consuelo a aquellos que están sufriendo y que nosotros podamos ser dignos representantes tuyos para que el mundo vea en nosotros un pueblo diferente, un pueblo que te adora en espíritu y en verdad. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendice los alimentos que hemos de compartir a continuación y gracias por este día de sábado. Gracias por este privilegio de congregarnos aquí en tu casa de oración. Todo esto te lo pedimos y te lo rogamos dándote las gracias en el nombre y por los méritos de nuestro amante Salvador, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga.